Bueno, el tema que se me ha dado para compartir con ustedes es grupos que dan buen fruto. Entonces, es un enfoque más práctico, un poco, un recorrido en la historia de los 30 años que he pasado en la obra estudiantil como obrero, cosas que he visto que han funcionado bien en algunos sitios y les quiero compartir algunas de esas características. Pero antes, ¿por qué no oramos una vez más pidiendo a Dios su bendición para este tiempo? Padre, gracias por la oportunidad de estar con mis hermanos de GBU. Gracias por todo aquello que has hablado hasta este momento. Te pedimos tu bendición y compañía con nosotros en los próximos tiempos de reflexión que vamos a tener. Así oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablando sobre grupos que dan fruto, grupos que echan raíces en la ciudad, grupos, creo que la cuestión número uno es que es fundamental, lo que ustedes ya escucharon en la exposición de Zacarías, es la calidad espiritual de los miembros del grupo. Eso no se puede descuidar. Déjame poner eso en una perspectiva bíblica. Hay un versículo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, que me parece muy interesante para nuestro tema, que dice así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y el versículo 14 añade algo muy interesante. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Es muy interesante que en los primeros 13 versículos, 12 versículos del capítulo 1 de Pedro, Pedro habla de los indicativos de la fe cristiana. Habla de la esperanza de la fe cristiana, de los indicativos, de aquello que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y luego, a partir del versículo 13, empieza una relación de imperativos. O sea, estos indicativos sirven como base para imperativos. Hay una manera de vivir que corresponde al Evangelio. Entonces, cuando hablo de la calidad espiritual de los miembros del grupo, estoy hablando de aquellos que en su manera de vivir expresan un compromiso con el Evangelio. Nuestra teología resulta en una ética, nuestra confesión resulta en un modo de vivir, nuestra afirmación, nuestra proclamación nos lleva a una manera de vivir este privilegio de la salvación. O sea, teología produce vida. Entonces, esta cuestión de la coherencia entre lo que proclamamos y que vivimos como grupos. Un grupo que da frutos a la calidad del compromiso espiritual de este grupo. Hay una correspondencia entre el evangelio que se anuncia con la vida que se vive. Hay una relación entre los indicativos del evangelio, de los imperativos del evangelio. Y aquí se pone de tres maneras. Uno, preparen su mente. Primer imperativo. Hay una forma de pensar y de actuar. Preparen su mente. Segundo, tengan control propio, sobriedad, control propio. Tercero, ponga su esperanza su esperanza en esa salvación inmerecida. O sea, primera cosa es la mente preparada, ¿no? El contexto aquí es de los antiguos con sus ropas, iba a trabajar y era necesario poner un cinturón porque las ropas no les permitían mucho movimiento. Entonces, al poner ese cinturón, se levantaba un poco la ropa que le permitía moverse con más facilidad, ¿no? Entonces, aquí esa es la idea. O sea, una mente preparada es una mente sólida. Cristianismo no tiene que ver con ignorancia, no tiene que ver con mediocridad. Cristianismo y la fe no tiene que ver con la oposición a reflexión. No tiene nada que ver con eso, ¿no?
Estamos viviendo una época de pandemia donde los especialistas nos dicen que será necesario reevaluar la manera como vivimos, reevaluar la manera como convivimos, será necesario reevaluar la manera como producimos riqueza, la manera como distribuimos riqueza, la manera como consumimos riqueza. O sea, eh, hay muchos desafíos importantes para nuestra mente en este momento, porque se trata de reconfigurar y reevaluar todo un modo de vivir y de producir. Por ejemplo, en esta época de pandemia, en mi país, nosotros hemos descubierto que la producción de insumos para muchas medicaciones está siendo es hecha en India, por ejemplo. 80%, 90% de la producción de insumos está hecha en India, pero por la pandemia no se está permitido recibir esses insumos. O sea, y ahora estamos dependientes de la producción en un solo país de material fundamental para muchos medicamentos. O sea, nuestra manera de producir tiene que cambiar. Es necesario ahora que se produzcan cosas que sean necesarias en pequeñas partes en muchos lugares. No se puede más depender de un solo sitio, la producción, porque en situaciones como esa estamos atrapados en problemas. O sea, la manera de consumir, la manera de producir, la manera de vivir, la manera de convivir. O sea, necesitamos de mentes preparadas para, con la fe cristiana, ofrecer respuestas a esos desafíos éticos importantes. La otra cosa es la sobriedad, ¿no? Dominio propio. Y él hace una oposición interesante con el versículo 14, con las pasiones, con la vieja manera de vivir. O sea, ¿qué cosas hoy día nos saca de la sobriedad? En mi país, por ejemplo, la politización extrema nos saca de la sobriedad. Es impresionante como los debates y la intensidad de los debates, los negacionismos, eso de la tierra plana y todo eso, es una cosa absurda. Pero es imposible, no hay ninguna familia que no ha sido tocada con una división porque hemos perdido la sobriedad. La manera como si perdimos la capacidad de dialogar, porque ahora el debate se da con mucha fuerza y casi aquí se dice en portugués, lacrando, o sea, se lacra uno, se pone un rótulo en uno y no hace falta más escuchar a uno. Estamos comprometidos en nuestra capacidad de dialogar porque hemos perdido la sobriedad. Así como los borrachos pierden la sobriedad por alcohol, o los drogaditos pierden la sobriedad por las drogas, la ideología política nos ha hecho perder la sobriedad en muchos de nuestros hogares por acá. Entonces, es necesario una mente preparada, es necesario dominio propio y luego es necesario mantener esa perspectiva de la esperanza. Essa esperança que nasceu em um hecho histórico de la cruz de Cristo, essa esperança que sigue evidenciando sua permanência por la obra do Espírito Santo em nossas vidas hoje dia, e essa esperança que aguarda a segunda venida de Cristo. Estamos em período de advento, justamente preparándonos para este regresso. Então, a primeira coisa que veio que é importante em um grupo que echa raíces en la ciudad es la calidad espiritual de sus miembros. Es fundamental eso. Una segunda cosa que me parece bueno, que lo que he visto también como que resulta bien para los grupos que saludables, es no despreciar los pequeños comienzos. Muchas veces queremos empezar un grupo de una manera grande, con mucho impacto. Estamos más preocupados con el impacto do que con la fidelidad. O sea, pero el estilo de Dios es empezar con lo pequeño. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un grupo que empecé en la ciudad de Niterói. Por 4 semanas, yo invité a estudiantes para participar de un encuentro de oración para preparar y empezar un grupo en la ciudad de Niterói. Y por 4 semanas no vino nadie. Yo estaba ahí en la sala de reunión solo, yo y la Trinidad. No aparecía nadie para este encuentro. Y después de 4 semanas apareció una chica, una jovencita de 15 años, su nombre Angélica. Y llegó y dijo, mira, es que mi hermano pertenece al grupo de universitarios y me dijo que usted está empezando la obra entre secundarios.
yo vine a ver qué pasa. Y dije, mira, aquí estamos, aquí tengo un estudio bíblico, vamos a empezar a orar sobre la posibilidad de empezar un núcleo de estudio bíblico en tu escuela. Empezamos a orar. Y ella me dijo, voy a traer algunos amigos en la próxima semana. Ok. En la próxima semana vino ella y dijo 15 más. En la otra semana vino ella y 30 más. Llegamos a ser 50 personas en este grupo de oración. Y luego empezó su grupo en la escuela y el grupo tenía 300 estudiantes estudiando la Biblia cada semana. En una sola escuela secundaria. 300. Lo que empezó en el patio de la escuela, luego tuvo que ir al auditorio porque no había espacio para poner tanta gente estudiando la Biblia. Entonces, nosotros no debemos despreciar los pequeños comienzos. Dios empezó también así la historia, ¿no? Con una pareja, mira cuántos millones somos nosotros ahora. Entonces, el estilo de Dios es empezar con los pequeños comienzos. Así que atención a eso. Una otra cosa es la claridad cuanto al llamado del grupo. Es importante. ¿A qué estamos llamados como grupo? Eso es muy importante porque nos ayuda a definir lo que hacemos, con qué gastamos nuestro tiempo, con qué gastamos nuestros recursos, con qué tipo de iniciativa tomamos. O sea, es importante tener claridad que nuestro grupo está llamado a compartir a Jesús en la universidad. Entonces, nosotros podemos meter en muchas tareas, pero si no cumplimos con el llamado que hemos recibido de compartir a Jesús, somos un grupo activo, pero sin foco. Dios ha dado a GBU la responsabilidad de compartir a Jesús. O sea, cualquier cosa que hagan, de deportes a coloquios, a palestras, a charlas, a comidas, lo que sean. O sea, la pregunta es, ¿de qué manera lo que estamos haciendo está relacionado con nuestro llamado como grupo? ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo avanzamos en eso? Entonces, yo he visto grupos que se reunían por se reunir como cristianos, que era más un grupo de defensa de la fe, o sea, cómo mantener y proteger a nuestra fe, y no un grupo de compartir a Jesús, de hacer a Jesús conocido en la universidad. Entonces, es importante nuestro llamado. Nuestro llamado es, sea lo que sea que hagamos, al fin, eso tiene que tornar Cristo conocido en el campus. Entonces, ese sentido de claridad sobre aquello que estamos llamados a hacer. Eso tiene que ver, por ejemplo, con ese sentido de llamado, con la preparación. O sea, ¿cuáles son los temas de capacitación? ¿Qué cosas necesitamos estudiar? ¿Cuáles son los contenidos que nos ayudan y nos capacitan para hacer Cristo conocido? ¿Cuáles son las iniciativas, las estrategias que nos permiten hacer Cristo conocido? ¿De qué manera evaluamos nuestro grupo? ¿De qué manera evaluamos nuestra iniciativa, nuestra planificación? ¿Estamos, de hecho, actuando focados en nuestro llamado o estamos actuando por actuar? O sea, a veces el ambiente es tan hostil que nosotros más bien nos volvemos en grupos de autoayuda y no grupos que hacen Cristo conocido en el campus. Entonces, está muy bien tener tiempo para compartir y para escuchar uno a otro, pero la idea es cómo podemos hacer que Cristo sea conocido así, en este contexto, ¿no? A veces tenemos el riesgo de hacer una, ¿cómo se dice eso? Imitar a copiar el modelo de la iglesia local. O sea, venimos de nuestra iglesia y traemos la dinámica de nuestra iglesia a nuestros grupos locales. Pero las dinámicas de nuestras iglesias funcionan para nuestras iglesias, cuando funcionan. Pero seguramente no van a funcionar para nuestros grupos en la universidad. Es otro ambiente, es otro diálogo, es otro tipo de realidad. Entonces, sencillamente transportar de la iglesia la dinámica a nuestros grupos locales en la universidad no nos ayuda mucho, porque son dinámicas distintas. Entonces, hay que respetar nuestro llamado y el ambiente donde estamos. Entonces, esa claridad
cuanto al llamado es algo que tenemos que preguntar a cada semestre. O sea, cada semestre tenemos que pasar a revisar si tenemos claro a qué somos llamados, porque la generación que llega en el próximo semestre no tiene necesariamente la claridad que aquellos que estaban antes tienen. No podemos dar por seguro que cada uno que llegue en GBU sepa para qué GBU existe. Ellos saben que GBU es un grupo cristiano de gente muy fabulosa. Eso es sencillo y fácil. Fabuloso. Fabuloso. Pero lo que pasa es que no saben necesariamente para qué funcionan, para qué existen, cuál es su propósito. Entonces es importante que cada generación, que cada uno nuevo GBUista que llegue sepa a qué está llamado GBU. A cada semestre es importante saber de eso. Otra cosa que veo es la calidad de liderazgo. Afecta mucho a la realidad del grupo. Líderes que tengan un sentido claro de llamado, líderes que conozcan la realidad contextual, líderes que sean capaces de leer la gramática de la subcultura de la universidad, de la escuela. ¿Cuáles son los puntos de conexión? ¿Cuáles son las maneras que se conecta la gente? ¿Cuál es la mejor manera de comunicar aquí con la gente? ¿Dónde está la gente? A veces es mejor tener un grupo de estudio bíblico en el bar de la universidad y no en la biblioteca. O sea, la gente tiene que ver a ustedes, saber dónde están. A veces es mejor tener un grupo de estudio bíblico en el pasillo y no bajo un árbol. Bajo un árbol Jesús nos ve, pero otros quizás no ven. Y es importante que la gente vea, o sea, líderes que sepan y comprendan el ambiente donde estamos, que sepan liderar el grupo en este contexto de la universidad, donde la gente se pone junta en nuestro campus. ¿Qué cosas movilizan a la gente? ¿Qué cosas, dónde está la gente? Entonces, esa idea de un grupo cristiano que se esconde debajo del último árbol, del último rincón, del último edificio, de la última escuela del campus, no ayuda mucho. Hay que exponer a la gente, hay que estar ahí donde la gente está, ¿no? Quizás en la cola del comedor con la guitarra sea más estratégico estar ahí con la gente do que en un grupo pequeño. Mis experiencias personales de evangelización han sido mejor en situaciones no esperadas. Les cuento. El comedor universitario de mi universidad era un lugar muy espiritual, porque la comida que la universidad ofrecía a nosotros como estudiantes no era una buena comida. Entonces, uno cristiano, cuando miraba la comida en el plato, tenía que orar y decir, mira, Dios, protéjame, porque voy a comer eso. Necesito tu protección. Entonces, uno oraba antes de comer y oraba después de comer. Si no pasaba nada, dice, gracias a Dios que me mantienes vivo, porque la comida era muy terrible. Entonces, una vez yo tenía un plato de comida para comer y la comida no me caía muy bien. La comida no era el tipo de comida que me gusta. Entonces, yo empecé a orar antes de comer, agradeciendo a Dios la comida y pidiendo fuerzas para comer aquello, ¿no? Y cuando abrí mis ojos, había una muchacha sentada frente a mí y preguntó, mira, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy. ¿Y por qué me preguntas si estoy bien? Yo te vi con los ojos cerrados y pensé que estabas mal. No, yo estaba orando. Ella me dijo, ¿y qué es eso? Es que yo hablo con Dios en oración. Y ella me dijo, Dios mío, yo sabía que la comida era mala, pero no sabía que hacía con que uno hablara con Dios por tomar la comida. Dice, mira, y tú no sabes, es que yo hablo con Dios y Dios me contesta. Ella dijo, está loco, me explica qué es eso. Entonces yo le compartí sobre Jesús, sobre la oración, sobre la vida cristiana, le compartí el evangelio. Comemos y nos fuimos a nuestras clases, nuestras aulas, porque era tiempo de estudio. Unos 3 meses después, yo vivía en una casa estudiantil, yo veo que la chica se aproxima con un muchacho a su lado.
Y ella se acercó y me dijo, mira, si él, tú te acuerdas de mí, estuvimos platicando sobre Jesús hace como unos 3 meses. Sí, me acuerdo, ahí en el comedor, claro. Tú me has explicado sobre Jesús, sobre el Evangelio. Sí, sí, claro. Bueno, después llegué a mi casa anoche y tomé la decisión de seguir a Cristo. Y mi vida empezó a cambiar. Este muchacho es mi novio y él ha notado que hay cambios en mi vida y me pregunta, ¿qué está pasando conmigo? Y yo no le sé explicar qué está pasando conmigo. ¿Tú podrías ayudarme a explicar a él lo que está pasando conmigo? Y yo le dije, mira, vamos al comedor, porque en el comedor soy muy espiritual. Dependiendo de la comida, es posible que hasta hable lenguas extrañas, porque ahí en el comedor soy muy espiritual. Yo nunca me imaginé que una cola de comedor, el comedor sería un espacio bueno para compartir el evangelio con alguien y que eso iba a tener consecuencias para otras vidas. Pero es importante descubrir dónde debemos estar como grupo, ¿no? Un grupo saludable, un grupo que echa frutos, es un grupo integrado en la vida universitaria. Un grupo formado por personas que están integrados en la vida académica de la universidad, integrados en la vida social, integrados en la vida política. O sea, son espacios compartidos, espacios donde podemos, con mucha naturalidad, expressar uma outra maneira de viver, expressar a realidade que temos. Há um outro rei na história, há um outro reino na história, e nós outros pertencemos a este outro reino. Então, quando compartimos a vida na universidade, a vida acadêmica, a vida política, a vida desportiva, a vida social na universidade, temos espaço para compartilhar, para dar testemunho de nossa fé. Lo que estoy queriendo decir aquí es que tenemos que evitar este peligro de cristianos que se aíslan en la universidad, no quieren contaminarse y se ponen aislados como grupos cristianos sin participación en la vida de la universidad. Doble situación. Nosotros somos llamados a estarmos inseridos en la historia, pero diferenciados. O sea, somos sal y luz. O sea, somos llamados a estar inseridos, pero no como. Inseridos, pero diferenciados. Inseridos, pero como luz. Inseridos, pero como sal. No como un sal que no tiene sabor. No como una luz que no tiene capacidad de alumbrar. O sea, entonces a nuestra presencia en el mundo como cristianos se da con esa doble situación. Inseridos, pero no semejantes. Inseridos, pero diferenciados. Inseridos, pero como sal. Inseridos, pero como luz. Entonces, es muy importante estar inseridos como cristianos en la vida universitaria, porque eso nos permite a quebrar estereotipos. La gente tiene una idea con muchos estereotipos de cristianos. Un cristiano es, y ahí, chu. Cuando uno tiene la oportunidad de convivir con la gente en el espacio político, académico, social de la universidad, la gente va a decir, uy, no sabía que cristianos también pensaban, que cristianos también disfrutaban, se preocupan con el país, con la política, con la situación universitaria, que cristianos también producen ciencia y todo eso. O sea, entonces estamos ahí inseridos, pero no asemejados, o no como, pero diferenciados como luz, ¿no? La otra cosa que veo como una cosa importante es que este grupo tenga un soporte fuerte de oración de los miembros del grupo, pero también de iglesias de la ciudad. Es importante compartir con iglesias de la ciudad lo que este grupo está haciendo en la universidad. Les cuento una experiencia de una universidad aquí en Brasil, en la ciudad de Viçosa, es en el interior del país, en Minas Gerais, el centro del país, y hay una iglesia presbiteriana que está frente a una de las principales universidades del país, que es la Universidad Federal de Viçosa,
muy buena en la área de agronomía, veterinaria, todo lo que significa la vida en el campo. Entonces, en esta iglesia hay muchos cristianos que son alumnos de esta universidad, hay muchos maestros de esta universidad que son miembros de esta iglesia. Y la iglesia asumió la responsabilidad de cuidar de esta universidad y lo hace eso por medio del grupo de GBU aquí en Brasil, ahí. Entonces, ¿qué hace esta iglesia? Esta iglesia con el grupo de GBU ahí ayuda a cada año a recibir los nuevos alumnos. Ellos tienen una reunión para recibir a la gente. Entonces reciben a los nuevos alumnos, ayudan a encontrar casas estudiantiles donde pueden vivir, les enseñan, hacen un tour por la ciudad, donde hay comida barata, donde hay libros que se puede comprar, les introducen en la ciudad. Más que eso, familias de las iglesias se colocan a disposición para cuidar de esos estudiantes que lleguen a la universidad como sus familias. Y a lo largo de los años de estudio, estas familias invitan a esos estudiantes a que vengan a fines de semana a su casa a comer, los que no pueden regresar por situaciones económicas a su país o a su familia, participan de las navidades, de las fiestas patrias, celebraciones. O sea, familias cuidan de esos estudiantes. La iglesia promueve una serie de actividades para esos estudiantes. Entonces, las familias de origen quedan muy satisfechas porque saben que sus hijos están siendo cuidados por otras familias de esta iglesia. Y es muy interesante ver la cantidad de personas que conocen a Cristo en este contexto. O sea, todo empieza con soporte de oración. La iglesia de la ciudad apoya el grupo de la ciudad. Este grupo introduce a los estudiantes a esta dinámica de la iglesia y hace un puente entre la iglesia y la universidad. Eso ofrece para esos estudiantes que están solos aquí un contexto de familia, un contexto de dinámica, cuidado, si están enfermos, si necesitan algo, familias de la iglesia adoptan sus nuevos hijos por un periodo para cuidar de esta gente. Esta integración empezó con un compartir de oración y luego de ese compartir de oración la iglesia llega para dar apoyo al grupo de GBU en la ciudad. Y esa integración, este modelo ha funcionado en otros sitios en Brasil, por ejemplo, en São Carlos, en Itajubá, en otras ciudades, iglesias que junto con el grupo de GBU adoptan este grupo y esta universidad como su campo de misión como ministerio. Esse suporte é muito importante. Además que o suporte de oração les permite discernir a natureza de la luta espiritual que há. Por exemplo, essa universidade em Viçosa que les hablo é um sítio onde a gente da cidade elige para cometer suicídio. Então, há índice de suicídio estudantil enorme em essa universidade. Então, o rector da universidade invitou ao grupo de GBU que organizara uma semana específica para trazer esperança à universidade. Então, o grupo de GBU organiza todo ano o que chamam de Semana de Esperança, que empiezam por la manhã muito temprano com estudos bíblicos em las habitações estudantiles. Depois, por la manhã, tem charlas acadêmicas com uma perspectiva cristiana sobre a política, sobre a educação, sobre a agronomia. À tarde, há várias atividades como teatro, música, arte, também com uma perspectiva cristiana. E à noite há uma invitação para uma charla cristiana sobre determinado tema. Agora, uma coisa que fazem em essa universidade é que é fabuloso. Eles criaram uma dinâmica chamada de amigoterapia. Ao largo de todo o dia, em uma sala, em uma classe da universidade, estudantes do grupo GBU se quedam aí para orar por pessoas. Se chama amigoterapia. E ao largo do dia, hace cola para que a gente pueda passar este espaço, sentar com alguém, compartilhar sua vida e orar com a pessoa que está aí.
Y es impresionante, la amigoterapia ha sido un ministerio fundamental en esta Semana de la Esperanza, donde gente de la universidad, funcionarios, trabajadores de la universidad, maestros, estudiantes, saben que en una sala especial, en una clase especial, hay alguien ahí dispuesto a escuchar y orar por ellos. Y la gente hace cola en el pasillo para poder compartir y orar con ellos. Entonces, esta buena integración de las iglesias con el grupo. Por ejemplo, cuando hay campamentos evangelísticos, aquí los campamentos evangelísticos hacemos mitad. O sea, para cada estudiante cristiano de GBU que viene al campamento evangelístico, ele solo puede llegar si trae pelo menos uno no cristiano. Entonces, es condición fundamental para llegar al grupo. Yo voy al campamento, ¿ok? Está permitido, pero tu ingreso es, además de pagar tu inscripción, traer a un amigo o una amiga no cristiana. Siempre então, tenemos mitad de cristianos y no cristianos en el campamento evangelístico. Entonces, un campamento que empieza viernes a noche, todo el día de sábado y termina después del almuerzo de domingo. Entonces, tenemos charlas, tenemos música, tenemos cultura, pero con el foco de compartir el evangelio. Al fin del campamento, hay varias personas que llegan a conocer a Cristo y quieren seguir a Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos al grupo que quiere conocer más de Cristo y seguir a Cristo y les invitamos a pizza y iglesia. ¿Qué significa eso? Marcamos una pizza domingo a noche, pero antes de comer la pizza, nos vamos a conocer una iglesia. Entonces, llevamos todo el grupo a una iglesia para que conozcan la iglesia, la dinámica de culto, las canciones, la gente. Avisamos antes al pastor, mira, vamos a traer aquí 15, 20 estudiantes que quieren conocer tu iglesia. Y ahí vamos a la iglesia con esos estudiantes, participamos del culto y después salimos a comer una pizza. Mientras comemos la pizza, preguntamos, ¿quiénes de ustedes les gustaron esta iglesia y querían seguir ahí en esta iglesia? Y algunos dicen, yo me quiero seguir aquí. Ok, y ahí entonces avisamos al pastor, mira, tal persona quiere ahora seguir frecuentando los cultos en esta iglesia y entrar en un proceso de discipulado. Y ahí marcamos pizzas todos los domingos hasta que todos el grupo encuentren una iglesia para donde está. Algunos que les gusta mucho la pizza tardan un poco más a elegir iglesia porque quieren seguir comiendo pizza. Pero de toda manera están en la iglesia para... Es un ministerio que nos hace crecer mucho, pelo menos la panza. Crecemos mucho porque comemos mucha pizza hasta que la gente se ubique y se encuentre en una iglesia, ¿no? Otra cosa que yo veo también en los grupos es grupos que dejan frutos, tienen un programa pertinente de formación y capacitación que relacione la vida universitaria con los temas universitarios y la fe. Entonces, la capacitación del grupo para ayudarles a entender su fe es importante, ¿no? Una otra cosa que veo en los grupos que dan muy buen fruto es la renovación del liderazgo. Y yo utilizo la figura de una carrera de revezamiento, ¿sabe? La carrera de revezamiento cuando tiene que pasar el bastón hacia adelante. O sea, yo he descubierto que grupos que tienen líderes por un año, el mismo líder, es un poco pesado para ellos. Yo veo mejor que a cada 6 meses tengamos líderes distintos para poder dividir la carga, para permitir que uno tenga una vida académica adecuada, de estudios, focada, trabajando duro, y que el liderazgo del grupo no sea muy pesado. Entonces, si a cada 6 meses cambiamos el líder del grupo, podemos aprender a ser líder y dividir la carga y crear una dinámica de formación continua de liderazgo sin perder la calidad del grupo, ofreciendo la oportunidad de que varios tengan esa capacitación de ser líderes del grupo y hacer posible. Liderazgos por largos plazos tiene crisis después para reemplazar líderes, para encontrar
Entonces, grupos que tienen un líder por un plazo muy largo, cuando sale este líder, ni siempre cuando sale deja un otro líder bien preparado para reemplazarlo. Entonces, una dinámica de carrera de revezamiento, o sea, cada 6 meses un nuevo líder, permite una dinámica más saludable, más constante, no sobrecarga, pone mucho peso en una persona sola, pero ayuda a mantener la dinámica y ofrece la oportunidad que muchos sean capacitados para ejercer liderazgo y asumir el compromiso por 5 meses, 6 meses es muy distinto que asumir el compromiso por 1 año, 2 años. Porque la preocupación es, queremos estudiar, tenemos que trabajar, queremos que estudiar y queremos ser buenos líderes. Entonces, si puedo liderar por 6 meses, ok, eso es más factible do que todo un año, difícil. Entonces, me parece que es mejor pensarmos en cambios más frecuentes de líderes, más personas liderando por periodos más cortos, pero que se mantenga la calidad de liderazgo del grupo. Otra cosa que veo importante son grupos que tienen iniciativas de servicio más allá del estudio bíblico, o sea, ¿cuáles son las necesidades de nuestros nuevos estudiantes o de los estudiantes de nuestra universidad? Algunos están buscando, por ejemplo, una residencia estudiantil. Aquí en Brasil tenemos una experiencia antropológica que se llama las repúblicas. Son estudiantes que alquilan junto a una casa para vivir. Entonces, alquilan una casa y ahí... Entonces, por ejemplo, yo viví una casa estudiantil que tenía 12 muchachos. Entonces, muchos grupos lo que hacen es 5 cristianos alquilan una casa para vivir, pero dejan espacio para 4 más no cristianas, para que venga a vivir con 5 cristianas. O 2 alquilan una casa y dejan espacio para más 2 no cristianos. Así es una oportunidad de compartir el evangelio mientras uno vive en el día a día, compartiendo espacios. Claro que hay que poner reglas en todas las casas estudiantiles, hay que poner reglas, pero la idea de convivir junto con no cristianos ayuda. Entonces, ao invés de formar una república, una casa estudiantil con 10 cristianos, ¿por qué no 2 casas con 5, con espacio para otros 5 no cristianos que puedan convivir con cristianos y aprender de Jesús en medio de la convivencia? Por ejemplo, hay estudiantes que necesitan de ropa de frío. Por ejemplo, los estudiantes internacionales que llegan a España, estudiantes que vienen de Latinoamérica, que vienen de África, otros climas, y llegan a España, y llegan en invierno, están luchando por aquecerse, por abrigarse, quizás necesitan de ropa de frío, y se pueden crear una second hand, alguna cosa así donde se pueda compartir ropa, libros, residencia o comida más barata, o sea, atención para las necesidades de estudiantes que llegan, sobre todo los estudiantes internacionales, el extranjero entre nosotros. La Biblia tiene mucha orientación ética de cómo tratar al extranjero, y la universidad es un campo lleno de extranjeros, ¿no? Sobre todo universidades europeas. Mi hijo fue estudiante extranjero ahí en la Universidad de Francia, cuando estudió en Francia. Mi otro hijo fue extranjero cuando estudió en la Universidad de Dinamarca. Yo he sido extranjero cuando estudié en Inglaterra, cuando estudié en Canadá. O sea, es muy importante pensar cómo nuestro grupo puede conectarse con la necesidad de aquel que es extranjero entre nosotros, ¿no? Entonces, atención especial a los estudiantes internacionales, ¿no? Otra cosa que veo es ayudar a los miembros del grupo a que tengan una expresión plena de sus dones. O sea, no hay nadie en el grupo que no tenga algo a aportar. Todos en el grupo. El más experiente y el más joven siempre tiene algo a aportar. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos da dones. Y es importante que el líder del grupo se asegure
de que todos que están en el grupo de alguna manera están aportando por aquello que Dios hace por medio de ellos, a través de ellos. Sea porque uno puede preparar estudios bíblicos, otro puede preparar otras cosas, invitar personas, preparar comunicación, organizar la sala, pero que nadie se queda sin aportar de alguna manera. Todos pueden aportar. Una cosa que llama la atención es cuidado con el activismo. A veces el grupo tiene una dinámica muy activa de muchos encuentros, muchas actividades que nos sacan de la vida académica, que nos pone en competición entre sermos buenos, como si no pudiera ser, como si fuera imposible ser buenos cristianos y buenos estudiantes. No es incompatible. Pero muchas veces las actividades del grupo son tan intensas y tan frecuentes que nos sacan de nuestras responsabilidades académicas. Hay que cuidar un poco. Nuestras iglesias evangélicas son muy activistas. No debemos llevar esa dinámica nerviosa del activismo a nuestros grupos. O sea, que haya tiempo para convivir, tiempo para estudiar, tiempo para compartir, tiempo para hablar, para orar, pero todo tiene su tiempo. Eclesiastes 3, todo tiene su tiempo. Entonces, el activismo no es una buena opción. Y el activismo hace un grupo más activo, pero no un grupo mejor. Entonces, cuidado para que el activismo no sea una manera de huir de nuestro llamado, huir de aquello que Dios quiere que hagamos, ¿no? Bueno, y sobre todo, yo diría que el fundamental es la amistad. La amistad es una dinámica ministerial fundamental. El reino de Dios es un reino de amigos. Entonces, pero amistad demanda tiempo, demanda intencionalidad, demanda disposición. Entonces, estar abierto para la amistad es fundamental. Creo que llegué a mi tiempo ya, creo que logré compartir, pero creo que ya es tiempo de terminar mi charla. Y ahora creo que estoy abierto para las preguntas, pero si yo no sé contestar, Ana Riviera sabe todo. Tranquilo que Ana, Jorge, saben todo. Entonces, tranquilo que ellos les contestan todo. Gracias. Perdona, yo como asesor me gustaría preguntarte, Ciel, aparte de la oración, ¿cómo hacer que los estudiantes entiendan que realmente pueden conseguir vivir de manera integral, no diferenciar, ahora soy creyente, ahora soy estudiante? Esto de GBU es un club en donde voy y participo y me reúno con gente, pero luego me voy y hago... No sé cómo podemos hacer para que los estudiantes realmente vean todos los frutos que pueden dar siendo integrales en su manera de hacer el ministerio. Jorge, gracias por la pregunta. Creo que parte de la respuesta está en la manera como nosotros los asesores, los obreros, modelamos para ellos. O sea, ¿qué modelo ven los estudiantes en nosotros? Nosotros modelamos para ellos aquello que esperamos. O sea, en esta generación, sobre todo, el ejemplo es muy fuerte. Una dinámica, es un elemento pedagógico muy fuerte. Muchas veces como obreros nosotros no modelamos para él la posibilidad. Ellos están luchando por saber cómo vivir una vida adulta, cómo equilibrar estas varias dimensiones de la vida. La mejor manera que pueden ver eso es en nuestra vida misma, los obreros. Cómo nosotros modelamos para nuestros estudiantes esta vida de equilibrio entre las varias dimensiones. Nosotros tenemos nuestros amigos, estamos vinculados a la universidad de alguna manera, cómo manejamos eso de familia, iglesia, amigos, ministerio estudiantil, lectura, libros, descanso, cómo modelamos. Mi experiencia personal ha sido de que nuestro ejemplo es más fundamental de que nuestras charlas en este aspecto.
que nuestras vidas sean ilustraciones de nuestras charlas sobre este tema. Y la manera como vivimos esto les modela para ellos, me parece. ¿Cómo llevar a las personas homosexuales o cómo llevar a personas con muchos prejuicios creados a Cristo? Claro. Primera cosa importante es que tenemos que mirar a la persona. No importa la condición que tenga. La persona vale más que su condición. ¿Cierto? Entonces, amamos a la persona. No importa la condición que tenga, su orientación sexual. Lo que queremos hacer es que esas personas conozcan a Cristo. Y que sea Cristo, en ese conocimiento de Cristo, que empiecen a evaluar su manera antigua de vivir, como vimos aquí en 1 Pedro 1:14. Hay una manera antigua de vivir y hay una manera nueva de vivir. Pero a nosotros, los cristianos, nosotros nos preocupamos con la persona y no con la condición con la cual la persona viene. Nuestra función es presentar a Cristo a estas personas y ayudar a estas personas a caminar con Cristo. Cristo mismo va a se encargar de decir, mira, es que estoy haciendo en ti una nueva criatura. Nadie puede llegar a Cristo y decir, mira, aquí está mi proyecto de nueva criatura. Mira, ¿sabe qué, Dios? Estoy satisfecho con ese 20%, tú puedes cambiar 80%. O estoy satisfecho con 80%, tú puedes cambiar 20%. No, nadie produce su propio proyecto de nueva criatura. Es una tarea del Espíritu Santo. Entonces, lo que nos toca a nosotros es ayudar a la persona a conocer a Cristo. Entonces, nosotros no debemos nos mover basados en prejuicios, porque Cristo murió por las personas. Romanos 5, Dios murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Dios no dijo, ok, después que ustedes cambien, yo voy a morir por ustedes. No, murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, pecadores. No queríamos saber de él. Entonces, para nosotros, la persona es más importante de que la condición con que la persona llega. Una vez que conocen a Cristo, ellos van a saber que tanto los homosexuales como heterosexuales tienen que tomar su cruz. Y al tomar su cruz, seremos llamados, somos llamados a dejar cosas y a vivir de una otra manera. Entonces, ¿qué cosas son esas? En este proceso de crecimiento en la fe cristiana, de comprensión del Evangelio, el propio Espíritu Santo nos va ayudando a entender lo que era nuestra manera de vivir antigua, basada en nuestros deseos, y qué significa esta nueva manera de vivir. ¿Qué dimensiones éticas tiene nuestra fe? El Evangelio me llama a una nueva manera de vivir. Antes yo vivía según mis deseos, ahora vivo según el Evangelio. ¿Qué implicaciones tiene eso para mi manera de vivir? Entonces, de hecho, no es bueno que nosotros nos movamos con base en prejuicios, mas que nosotros sepamos nos mover con base en amor a las personas. Las personas valen mucho más que su condición, sea cual sea la condición. Quiero tocar el punto que usted habló sobre la elección de los líderes. No sé si me entiende. Quiero tocar ese punto para preguntar. Usted dijo que se debería estar sustituyendo los líderes cada 6 meses. No sé si lo entendí mal. Ahora quiero saber, ¿a qué base se estaría sustituyendo a los líderes? Uno, solamente para mostrar o para ver la calidad de cada líder o cada hermano, cómo ya entiende lo que es el camino del Señor. Dos, o nosotros lo tenemos que hacer por la dirección del Espíritu Santo, porque si no entiendo mal, cuando los apóstoles elegían entre Pablo y el sucesor de Judas, yo creo que ellos fueron guiados, ministrados por el Espíritu Santo, y así impusieron las manos y así ellos empezaron a obrar. Ahora, esa es mi pregunta. ¿Cómo normalmente se haría la elección de los líderes? Gracias. Gracias, muchas gracias por la pregunta.
Bueno, parte de la elección de los líderes es líderes llamados para qué. Por ejemplo, Nehemías fue llamado como líder para reconstruir el muro. Terminó su tarea, terminó su tarea. Entonces, el tipo de liderazgo que los apóstoles fueron llamados a ejercitar eran distintos del liderazgo que Nehemías, por ejemplo, o que Daniel, por ejemplo. Entonces, yo estoy pensando en el tipo de liderazgo que es adecuado para el grupo local de GBU en la universidad. Va a llegar un momento donde la persona deja de ser estudiante en la universidad y va a dejar la universidad. Lo que estoy pensando es que el líder es un líder relacionado al liderazgo del grupo en GBU. Entonces, el ejemplo que me has dado son líderes para la iglesia, que es una dinámica de liderazgo distinta. Entonces, yo estoy pensando en líder que va a liderar el grupo de GBU por un semestre. ¿Por qué eso? Para dar oportunidad a que otros también ejerzan sus dones y ministerios y aprendan, para que no haya una sobrecarga sobre una persona sola, todo el liderazgo de grupo, para que haya una continuidad de la calidad del grupo, para que no haya intervalos de liderazgo, crisis de sucesión de líderes. Por eso estoy utilizando la idea de la carrera no sé cómo se llama en español, pero esta carrera donde uno a cada 100 metros pasa el bastón hacia Relevos. Relevos, eso. Entonces, eso, relay, exactamente. Entonces, en la carrera de relevos, uno da todo de sí por 100 metros y luego pasa a otro que da todo de sí por 100 metros. O sea, todos contribuyen para que lleguemos al fin de la carrera bien. Entonces, el liderazgo que estamos hablando de apóstoles para la iglesia, la dinámica es muy distinta del liderazgo para un grupo de GBU, que es marcado por esa dinámica de la vida académica, vida estudiantil. No se espera que un líder de GBU sea líder de GBU por toda la vida, ¿no? Va a terminar sus estudios, va a salir de la universidad. Dios le va a llamar a otro tipo de liderazgo. Pero por aquellos que están en el contexto de GBU, me parece que el liderazgo tiene otras características y otras dinámicas. Lo que sí he visto es que líderes que se quedan por largo plazo en un grupo casi siempre no son muy buenos en preparar los que van a reemplazar después de su salida. Y ahí tenemos bajones fuertes en el grupo porque el líder que viene después no fue preparado adecuadamente para sustituir a aquel que salió. Entonces, un sistema que forma líderes a cada 6 meses con una rotación ofrece una estabilidad, una calidad de liderazgo mucho más pertinente, mucho más dinámica do que líderes que se quedan por largo plazo y después cuando se van, se queda un hueco de liderazgo en el grupo y ahí viene un bajón en el grupo porque la dinámica es distinta. Entonces, me parece que la respuesta va por ese elemento. ¿Qué tipo de liderazgo se necesita en un grupo GBU? ¿Qué tipo de liderazgo necesita la iglesia? Entonces, ¿cómo ser fiel a Dios en liderazgo de GBU? ¿Cómo ser fiel a Dios en líder de la iglesia? Son liderazgos distintos, modelos distintos. Los prejuicios que tú has explicado antes van de el cristiano a el cristiano a la persona con la que generalmente se tienen prejuicios, pero ¿cómo puede hacer el cristiano para que la otra persona no le perciba a él con prejuicios? A ver, entiendo que no se puede cambiar la manera de pensar de una persona que no eres tú. O sea, trabajamos cada uno en la mente propia, no en la mente de los demás, pero sí que podemos cambiar la manera en la que los otros nos perciben. Lo que no sé es cómo cambiar la manera en la que los otros nos perciben y no tienen miedo o vergüenza o lo que sea de acercarse a nosotros o dejar que nos acerquemos y escuchar lo que tenemos para decirles. Gracias, Eunice. Excelente pregunta. Mira, te voy a compartir una experiencia personal mía. Yo corro maratones. Entonces,
yo hago parte de un equipo de carreras y salimos a trotar por las mañanas muy temprano y correr maratones. Entonces, para capacitar para maratones, ¿no? Que son 42 kilómetros, ¿no? Yo, por ejemplo, mi mejor maratón fue el maratón de Madrid que corrí. Fue mi mejor experiencia y la más difícil también, porque Madrid, en los últimos 7 kilómetros, es una subida muy grave y sufrí mucho ahí en Madrid, pero ha sido una buena razón para sufrir. Pero corriendo maratones en mi equipo, entonces salimos para entrenar. Estaba en un entrenamiento en aquel día que teníamos que correr 35 kilómetros para prepararnos para el maratón. Entonces salimos del parque cerca de mi casa a las 5 de la mañana para trotar, para correr 35 kilómetros. Cuando llegamos al kilómetro 18, una amiga, Seiko Sato, una señora que corre maratones, muy buena corredora, miró hacia mí y preguntó, mira, Ciel, ¿por qué cristiano? Y luego enseguida, ¿y por qué pastor? Y yo me asusté con la pregunta, ¿no? Y dije, y mira, ¿y por qué me has preguntado eso en el kilómetro 18? ¿Por qué no me has preguntado eso en el kilómetro 3? Yo tenía más ánimo y fuerza para contestarte, pero en el kilómetro 18. Y yo le pregunté, mira, Seiko, ¿y por qué me haces la pregunta? Y ella me dijo, mira, es que yo tengo mucho prejuicio contra cristianos. Y sobre pastores, yo tengo prejuicios terribles. Pero siquiera tengo valor para decirte a ti qué pienso yo sobre cristianos y sobre pastores, porque mi imagen de cristianos y pastores son terribles. ¿Y por qué me preguntas? Es que, ¿qué hace un pastor a 6 de la mañana corriendo conmigo en la calle de São Paulo preparando para el maratón? No me ubica muy bien. La idea que tengo de pastores y que tengo de cristianos, no cabe esa idea de un pastor que está a 6 de la mañana corriendo conmigo en la calle para hacer un maratón, porque ella tenía una otra idea. Entonces, lo que he descubierto es que el convivio, la amistad, está disponible cerca de la gente, nos permite que la gente nos conozca a nosotros de cerca. Y mientras nos conocen más y más y más, van evaluando sus propios conceptos y prejuicios hacia nosotros. Entonces, esa mi amiga Seiko descubrió que ni todos los pastores son iguales, ni todos los cristianos son iguales, que su manera de ver a cristiano y de ver a pastor fue puesta en cheque después que conoció un pastor que corría maratonas y que entrenaba con él en la calle. O sea, yo creo que la mejor manera de hacer con que la gente tenga una percepción mejor de nosotros es el servicio y la amistad. Estar junto con ellos, accesible a esta gente, servir a esta gente y permitir que nuestro testimonio, nuestro contacto con la gente les dé la oportunidad de chequear sus prejuicios y verificar que ni todos son iguales, ¿no? Ni todos son iguales. De la misma manera nosotros, los cristianos que tenemos prejuicios hacia otros, ¿no? El convivio nos ayuda o a fortalecer nuestros prejuicios o a quebrar, a romper nuestros prejuicios. Entonces, la amistad me parece ser, y el convivio me parece ser la manera más larga, pero más consistente de lidiar con este tema de los prejuicios. Gracias, Eunice. ¿Qué recomendación darías para un grupo que se da cuenta de que no está participando en la vida universitaria? Uy. Hacerse la pregunta, ¿y por qué no participamos? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros obstáculos? No participamos porque no nos sentimos preparados, no estamos participando porque no creemos que sea importante, no estamos participando porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, hay que verificar eso. Uno que es imposible meterse en la pileta, en la piscina y no mojarse. O sea, es imposible meterse en la vida universitaria, ser universitario sin meterse en la vida universitaria. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? O sea, no se puede llevar una mentalidad de escuela secundaria a la universidad, ¿no? Yo voy para aula
anoto, apunto las lecciones y me voy a casa, pero sin ningún convivio. O sea, la universidad demanda una pedagogía más adulta, o sea, no es solamente contenido lo que vengo a buscar en la universidad. Eso es la cabeza de escuela secundaria. Y la universidad, yo vengo a buscar una formación para toda la vida. Entonces, meterse en la vida universitaria significa lidar con temas nuevos, con preguntas nuevas, con preguntas adultas, aprender a ser adulto. Entonces, si uno no se percibe que no está involucrado en la vida universitaria, uno tiene que preguntarse, ¿y por qué no estamos? Miedo, prejuicio, sentido de incapacidad, porque uno estudiante que se va a la universidad y no participa de la vida universitaria, no va a sacar todo provecho de la formación que la universidad nos puede ofrecer a nosotros. O sea, la universidad es un espacio maduro de formación. Entonces, no es una escuela secundaria, no es solamente contenido, pero es hacer preguntas adultas para una vida adulta. Por eso el texto bíblico dice preparar nuestra mente, evitar ser sobrio, dominio propio y mantener la esperanza. Entonces, yo veo que es necesario preguntarse y luego tomar pasos en dirección a una vida adulta en la universidad. Apóstolo Pablo dice en Corintios, cuando era niño pensaba como niño, ahora que llegué a ser hombre, debo pensar como hombre. O sea, cuando era secundario, cuando era primaria, pensaba como primario, pensé como secundario. Ahora que soy universitario, tengo que pensar como universitario y pensar de manera adulta. El país necesita que universitarios piensen de manera adulta. La iglesia de Cristo necesita de personas adultas que vivan su fe de manera adulta, con preguntas adultas y respuestas adultas para la realidad del país.